Hola, buen día. Mi nombre es Laura Briceño Calderón. Soy residente de tercer año del programa de cirugía pediátrica de la Universidad Javeriana de Cali y vamos a hablar de enterocolitis necrosante. El objetivo de la charla es poder centrarnos en el abordaje diagnóstico y terapéutico que nos permita dar respuesta a estas tres preguntas que como cirujanos pediatras nos podemos ver enfrentados. La enterocolitis necrosante es una enfermedad inflamatoria e infecciosa que afecta a los recién nacidos. Se caracteriza por necrosis isquémica de la mucosa intestinal que puede manifestarse desde lesiones epiteliales hasta una afectación de todo el grosor de la pared intestinal y perforación de la misma. A pesar de los avances en la atención neonatal, sigue siendo una de las principales causas de morbimortalidad en la etapa neonatal y la causa más común de abdomen agudo. Dentro de la epidemiología, su incidencia en recién nacidos prematuros con un peso menor a 1.500 gramos va de un 5 a un 10%, con un incremento del 22% para recién nacidos prematuros menores de 1.000 gramos. El riesgo de enterocolitis es inversamente proporcional al peso y a la edad gestacional. Y en cuanto a las cifras en Colombia, se reporta que uno o 2 por cada 1.000 recién nacidos vivos pueden presentar esta patología con una incidencia del 2 al 9%. Para entender la fisiopatología de esta entidad clínica, es importante que nosotros la veamos no como un evento aislado, sino como una suma de factores. Lo primero es la inmadurez de la barrera intestinal. El intestino de los bebés prematuros tiene una barrera epitelial con uniones intercelulares menos eficientes. Hay una menor producción de moco de inmunoglobulina tipo A y una menor capacidad de defensa por parte de las células de Panet. Todo esto afectando la respuesta inmuninata. Sobre esta barrera inmadura aparece un segundo componente que es la disbiosis, la prematuridad, exponerse a antibióticos prolongados, alimentación con fórmula, va a generar una modificación en la colonización intestinal que disminuye la diversidad bacteriana y favorece la proliferación de microorganismos, particularmente bacterias gram negativas. El intestino prematuro expresa cantidades mayores de receptores tipo TOL que se van a activar al exponerse a estos microorganismos y va a generar dos respuestas importantes. Lo primero es un aumento en la muerte de los enterocitos mediante apoptosis y necroptosis, y por otro lado altera la capacidad del intestino para reparar la mucosa. Esto asociado a una afectación de la microvasculatura mesentérica va a generar una reducción progresiva del flujo sanguíneo intestinal y la aparición de isquemia. A esto se le suma una respuesta inflamatoria exagerada, dado que el intestino prematuro tiene mecanismos reguladores todavía inmaduros. Entonces se produce una infiltración de células inflamatorias, liberación de citoquinas proinflamatorias, que finalmente estos mecanismos convergen y vamos a tener una barrera epitelial lesionada, una respuesta inflamatoria descontrolada y un intestino progresivamente isquémico que puede llevar desde el daño de la mucosa hasta una necrosis transmural y una gangrena intestinal. En cuanto a los factores de riesgo, aunque esta patología presenta múltiples condiciones que aumentan la vulnerabilidad intestinal, hay ciertos factores que son más relevantes y tienen mayor importancia clínica. Entonces, lo primero, la prematurez y el bajo peso al nacer, que son factores de riesgo determinantes en esta entidad clínica. Otro factor es la alimentación. El 90% de los pacientes con enterocolitis necrosante han sido alimentados con fórmula. Sin embargo, lo que se ha evidenciado es que no solo es el tipo de alimentación, sino el inicio del volumen. Volúmenes altos o incrementos muy rápidos tienen mayor asociación con el riesgo. En cuanto a otros factores, se ha descrito que la presencia de restricción del crecimiento intrauterino o condición como coriamnionitis puede generar un compromiso hemodinámico fetal, o en recién nacidos a términos, en donde en promedio puede presentarse en un 10% de los casos, se asocia más que todo en pacientes con cardiopatías congénitas o hijos de madres con diabetes mellitus. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿el paciente tiene enterocolitis necrosante? Para eso vamos a tener diferentes herramientas para poder realizar el diagnóstico, basarnos en signos y síntomas clínicos, los estudios laboratorios y los estudios de imagen. En cuanto a la presentación clínica, el signo más frecuente va a ser la distensión abdominal, va a estar presente hasta en un 90% de los casos. También podemos evidenciar hematoquesia, vómito, diarrea y tener en cuenta que esto es una entidad que genera un compromiso sistémico, pues vamos a tener síntomas inespecíficos como letargia, distermia, pacientes con episodios de bradicardia, apnea, y teniendo en cuenta estos síntomas sumados a la distensión abdominal, pues nos generan peso y realmente va sumando cada uno para aumentar la sospecha diagnóstica. Signos más específicos como el edema o el eritema del abdomen, cuando ya evidenciamos crépitos a nivel de la pared abdominal, tristemente van a ser signos tardíos.
En cuanto a escalas, traigo esta primera. Esto es un índice de detección precoz de enterocolitis necrosante que se utiliza a nivel de la unidad de cuidado intensivo. Esto es una herramienta, una escala clínica que nos permite poder identificar esos signos de alarma tempranos y poder determinar que el paciente va a tener un deterioro clínico. Evaluamos factores como cambios en el comportamiento, signos cardiovasculares, respiratorios, abdominal y la alimentación. Y va un score de 0 a 2. Entonces, ¿qué nos permite esta escala? Poder predecir disfunción intestinal. Y algo muy relevante es que permite determinar que hay signos y síntomas que son más tempranos asociados a la disfunción intestinal y se encontró significativamente los cambios a nivel cardiorrespiratorio. Y en cuanto a signos y síntomas tardíos, la presencia de distensión abdominal o la intolerancia a la vía oral. A nivel de los paraclínicos, la evidencia actual nos demuestra que la neutropenia con valores menores a 1500 se asocia directamente a un incremento en la mortalidad. La trombocitopenia, que suele ser un hallazgo común que se presenta en las primeras 24 a 72 horas, proporciona una relación estrecha con la severidad y el estadio de la enterocolitis, y se ha evidenciado que cuando tenemos un descenso rápido o una persistencia de la misma, pues esta aumenta la mortalidad y puede considerarse como un indicador relativo de manejo quirúrgico. También vamos a tener la toma de estudios que evidencian respuesta inflamatoria, PCR, procalcitonina, estados de hiperlactatemia y gases arteriales que evidencian una acidosis metabólica. En cuanto a los hallazgos radiológicos, vamos a tener varios de ellos. El primero es el hilio. La presencia de este puede estar desde un 55 a un 100% de los casos y puede presentarse desde una dilatación progresiva de las asas intestinales hasta poder evidenciar niveles hidroaéreos. Y realmente esto es un hallazgo temprano previo a los hallazgos clínicos que podamos evidenciar. La neumatosis portal, que va a estar presente en un 10 a un 30% de los casos, se asocia a peor pronóstico y como ven ahí en la imagen señalada por la flecha, nos muestra, digamos, este signo radiológico y es una indicación de progresión de la enfermedad. Entonces suele verse más frecuente en pacientes con un compromiso de pan intestinal. La neumatosis intestinal va a estar entre un 19 y un 98% de los casos. Podemos tener hallazgos radiológicos muy evidentes como la radiografía superior, donde es claro esa presencia de la disección de la pared intestinal con gas. Y estos hallazgos pueden ser tanto quísticos como lineales, sin embargo, esto no va a ser una indicación absoluta del manejo quirúrgico. La presencia de neumoperitoneo claramente nos va a indicar perforación intestinal y vamos a poder evidenciarlo con el signo de la cúpula en una proyección anteroposterior donde se ve acumulación del aire libre bajo el tendón central del diafragma, o ideal poder tomar placas en decúbito lateral con un rayo horizontal. La citis va a estar presente en el 11% de los pacientes con enterocolitis. No solo nos va a reflejar la presencia de líquido libre secundario y una perforación intestinal, sino también asociado al proceso inflamatorio que se está generando. Entonces, esto se asocia con un incremento en la mortalidad y puede estar presente en un 21% de los casos cuando hay perforación. Y en cuanto a la safija, esta va a ser evidente cuando hacemos ese seguimiento seriado en los pacientes con estudios radiográficos donde podamos identificar la misma. Esta escala radiográfica de Duke, donde evalúa esos cambios radiográficos intraabdominales, nos permite poder evidenciar que a medida que aumenta o incrementa la escala, pues se aumenta el riesgo de estar frente a una enterocolitis severa y la necesidad de un abordaje quirúrgico. Entonces va desde cero, en donde evidenciamos un patrón de gas normal, luego se genera una distensión leve, incrementa con cada score y finalmente pues vamos a evidenciar gas portal o ya la presencia de un hemoperitoneo. Que es importante tener en cuenta que estos hallazgos radiográficos son muy específicos, pero son poco sensibles. Entonces lo ideal es que nosotros interpretemos siempre teniendo en cuenta o en estrecha relación a nuestros hallazgos clínicos. El uso de la ecografía también ha aumentado su importancia en el diagnóstico de estos pacientes, sobre todo para poder evaluar la progresión de la enfermedad. Y el hecho de que se pueda realizar a la cabecera del paciente, pues nos permite poder hacer un seguimiento más estrecho del mismo. Entonces, la única limitación, como sabemos, es un estudio operador dependiente, pero nos permite poder en los estadios tempranos identificar que hay un engrosamiento de la pared intestinal, que hay presencia de neumatosis o de gas intramural, cuando hay cambios del peristaltismo con disminución o ausencia del mismo,
incluso con el estudio Doppler poder identificar ya un compromiso de isquemia o del flujo sanguíneo a nivel de la pared intestinal y finalmente poder identificar hallazgos de neumoperitoneo. En cuanto a la clasificación, conocemos la clasificación de Bell que fue descrita en 1978 y modificada en 1986, que nos permite establecer esta patología en tres estadios. Estadio 1 cuando hay una sospecha, estadio 2 donde hay un diagnóstico confirmado leve o moderado y un estadio 3 donde ya estamos frente a un estado de severidad que puede estar asociado o no a perforación. Esto nos permite poder clasificar la enfermedad y durante nuestro abordaje inicial poder establecer cómo vamos a hacer según el estadio a establecer el ayuno de los pacientes, el tratamiento terapéutico. Sin embargo, para definir el manejo quirúrgico, vamos a ver más adelante que nos basamos en otros factores. Entonces, en cuanto al tratamiento y el manejo inicial, vamos a tener la toma de estudios que nos permiten poder evaluar y deben ser de manera seriada cómo es la evolución clínica del paciente. Importante que suspendamos vía oral y realicemos paso de una sonda orogástrica de derivación 10 o 12 French. El manejo de líquidos para una reanimación hídrica adecuada, cubrimiento antibiótico. Las guías nos sugieren iniciar con ampicilina de más gentamicina de manera empírica. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en cada institución hay un manejo específico dependiendo de la exposición a ciertos microorganismos o resistencias de antibióticos y por ende puede esto ser sujeto a cambios. El inicio de nutrición parenteral, uso de inotrópicos o ventilación según el paciente lo requiere. Es importante tener en cuenta que la ventilación mecánica no invasiva va a estar contraindicada, ya que empeora la condición clínica del paciente. El importante cubrir una analgesia en estos bebés y finalmente, como les digo, hacer un seguimiento seriado no solo del laboratorio, sino del examen físico para tomar decisiones. Entonces, para definir el tratamiento quirúrgico, nosotros vamos a establecer tres grupos. Entonces, los pacientes que claramente no tienen indicación quirúrgica, pues van a continuar con este tratamiento médico inicial. Los pacientes que tengan indicaciones absolutas, pues claramente van a ser llevados a un manejo quirúrgico, pero este pacientes dudosos es en donde vamos a poder utilizar nuestras escalas, considerar indicaciones relativas y hacer ese seguimiento periódico de los paraclínicos, de los hallazgos imagenológicos para poder tomar una decisión en conjunto en un grupo multidisciplinario. Dentro de las indicaciones quirúrgicas absolutas, presencia de neumoperitoneo, que el paciente tenga un deterioro clínico a pesar de un tratamiento médico máximo, o la presencia de una masa abdominal con obstrucción intestinal persistente. Dentro de las indicaciones relativas, tener un incremento en la sensibilidad abdominal, que haya presencia de distensión abdominal con cambios en la coloración de la pared, una asa intestinal fija, pacientes que durante los estudios ecográficos con Doppler sea sugestivo la presencia de necrosis intestinal, gas a nivel portal y trombocitopenia persistente. Ya en cuanto al tipo de manejo quirúrgico que vamos a utilizar, tenemos la opción de hacer un drenaje peritoneal y una laparotomía exploratoria. Se han realizado diferentes estudios tratando de evaluar qué tratamiento es superior al otro, cuál debe ser un manejo inicial. Sin embargo, la diferencia en cuanto a mortalidad es mínima sobre estos dos abordajes y en cuanto a los resultados a nivel del desarrollo neurológico. Se ha visto que incluso pacientes de muy bajo peso que son llevados a un drenaje peritoneal durante esa misma estancia hospitalaria suelen requerir de un abordaje quirúrgico posterior. Entonces, realmente los datos son muy limitados para poder dar respuesta y vamos a basarnos principalmente en la condición clínica del paciente. En cuanto al drenaje peritoneal, esto puede considerarse como una medida temporal descompresiva en ese paciente que está inestable o como un tratamiento inicial cuando estamos con un recién nacido prematuro de muy bajo peso, donde el abordaje quirúrgico genera un mayor estrés y por ende, como tratamiento inicial, vamos a hacer este drenaje. Entonces, dato de ventaja, pues puede realizarse en la unidad neonatal. El lugar de inserción del drenaje suele ser en la fosa ilíaca izquierda. Puede considerarse la fosa ilíaca derecha si confirmamos que el borde hepático es superior a la localización de la incisión. Vamos, digamos que se recomienda que no se ubique en ninguna zona a nivel del hemiabdomen superior por el riesgo de generar alguna lesión visceral. Se ubica o se administra anestesia local y se realiza una incisión pequeña de 0,5 a 1 centímetro para realizar el drenaje del mismo.
Entonces, con la toma inicial de líquido intestinal, pues vamos a poder hacer toma de muestras y poder dirigir nuestro tratamiento antibiótico con toma de cultivos. Y finalmente vamos a colocar un drenaje flexible, ya sea un dren de Penrose o en su defecto un dedo de un guante quirúrgico que permita que al suturar la piel pues continúe un drenaje continuo. Importante como recomendación, no utilizar drenajes rígidos que puedan lesionar algún otro órgano o puedan perforar el intestino al estar muy friable. Sin embargo, en estos pacientes que son llevados a un drenaje peritoneal suelen ser pacientes que tienen estancias hospitalarias prolongadas con una dependencia de la nutrición parenteral mucho mayor y pues suelen ser muy prematuros, con muy bajo peso y esto pues aumentar las tasas de mortalidad. En cuanto al abordaje quirúrgico, el objetivo de él va a ser poder controlar el cuadro infeccioso, extirpar o hacer resección de la zona de intestino necrótico y preservar la mayor longitud posible de intestino. En el abordaje vamos a hacer una incisión supraumbilical transversa. En lactantes menores de 1000 gramos puede realizarse una incisión oblicua infraumbilical o una laparotomía mediana infraumbilical en donde evitemos durante el abordaje el ingreso a la cavidad, pues lesionar el hígado. Ya para definir qué vamos a hacer, es importante que nosotros, dependiendo del estado clínico del paciente y de la extensión de la enfermedad, tomemos la decisión. Entonces, puede haber una afectación focal en donde la necrosis se limita a un único segmento intestinal. Puede ser multifocal si se afectan dos o más segmentos, pero más del 50% del intestino delgado es viable. Un compromiso panintestinal donde se afecta la mayor parte del intestino, tanto delgado como grueso, y queda menos del 25% viable o simplemente hay un compromiso total. Entonces, en cuanto a la enfermedad local, los pacientes pueden estar asociados o no con una perforación. Sin embargo, digamos que dentro de los dos abordajes podemos realizar una resección más anastomosis o una resección con derivación intestinal y ninguna opción va a ser superior a la otra. Va a depender, como les digo, del estado clínico del paciente. Evaluamos si tiene una estabilidad perioperatoria, cómo está el segmento distal, si es viable, cómo están los márgenes de resección, si nos permite hacer una anastomosis primaria o no. En el caso de que nosotros evaluemos que el paciente va a tener una longitud intestinal adecuada, puede realizarse una anastomosis primaria después de la resección. Hacemos resección completa pues, del segmento afectado con su mesenterio y una anastomosis término-terminal. Si no, se realiza una derivación intestinal si el paciente se encuentra inestable o tenemos dudas acerca de su viabilidad y lo importante es en la posibilidad poder hacer esta ostomía separada a nuestro abordaje inicial de la cavidad para poder evitar complicaciones tanto de la herida quirúrgica como de la ostomía y poder asociar una fístula de mucosa junto a la ostomía proximal. Entonces, cuando realicemos la fijación del asa hacia la pared, ideal limitar el punto de suturas para no comprometer la irrigación sanguínea y ese trayecto a nivel de la pared que no sea muy estrecho, que condicione una estenosis, ni muy amplio, que pueda predisponer a un prolapso. En cuanto a la enfermedad multifocal, donde hay compromiso de múltiples segmentos intestinales, el objetivo o la importancia en este abordaje es que podamos resecar todo el intestino necrótico y preservemos la mayor longitud intestinal posible. Entonces, si estamos frente a un niño estable que tiene mínima contaminación peritoneal, en donde el intestino distal es viable, se puede considerar hacer resección de las zonas necróticas con anastomosis primaria, teniendo en cuenta que al tener múltiples anastomosis, pues aumenta el riesgo de complicaciones relacionadas a la misma, con estenosis o fugas. Otra opción es que es un paciente con un intestino friable o está inestable, donde vamos a considerar hacer resección de las zonas necróticas y hacer una derivación intestinal proximal. O en otros casos, poder considerar un clip and drop. Entonces, en esta técnica se permite hacer resección del intestino que está necrosado, preservar el intestino con duda de viabilidad y hacer una ligadura de los extremos. Esto nos permite evitar hacer una ostomía en el abordaje inicial y preservar la mayor cantidad de intestino posible. Al realizar el second look, que debe ser en 24 a 72 horas, reevaluamos la viabilidad del intestino y dependiendo de las condiciones clínicas o intraoperatorias, pues vamos a definir si se realiza una anastomosis o una derivación. En cuanto a la presencia de panecrosis, debido a la extensión que hay del compromiso de las asas intestinales,
Se genera gran dificultad que se pueda lograr hacer una resección completa del tejido necrótico y aún así lograr preservar adecuada longitud intestinal y son pacientes que van a tener alta incidencia de un síndrome de intestino corto. Para el manejo en estos casos, podemos vernos enfrentados a realizar un clip and drop cuando existe cierta incertidumbre sobre la viabilidad, un abordaje de derivación proximal con una yeyunostomía que desfuncionalice el intestino enfermo, realizar patch drain and wait, donde se hace rafias de las zonas de perforación, lavado y drenaje de la cavidad y esperar a la que haya una estabilización de la condición clínica del paciente. Sin embargo, cualquiera de estos tres tipos de abordajes clínicos que se hagan, pues realmente la gravedad de la enfermedad es muy alta y la mortalidad sigue siendo elevada. Entonces, incluso en ciertos casos podemos hacer un open and close, en donde se evidencia realmente que es fútil continuar con el tratamiento y se limitan las medidas terapéuticas. Ya respecto a las complicaciones, los pacientes pueden presentar en su mayoría una estenosis intestinal hasta en un 36% de los casos, y esto suele ser más frecuente en los pacientes que no son llevados a cirugía. Se manifiestan con cuadros de obstrucción intestinal o episodios de sangrado intestinal, falla en el medro. Es mucho más común una afectación en el colon en un 80% y para su diagnóstico pues vamos a emplear estudios con contraste, evaluar con ellos toda la permeabilidad de las heces intestinales y cambios de calibre. También se documenta la presencia de síndromes de intestino corto, episodios de mala absorción intestinal y síndromes colestásicos asociados pues al uso de nutrición parenteral progresiva y persistente, el retraso del neurodesarrollo y la presencia también de enterocolitis recurrente se ha documentado en un 4% de los casos y este realmente nos debe hacer sospechar una enfermedad de Hirschsprung. Ya digamos que se puede documentar otro tipo de complicaciones asociadas como tal a la anastomosis primaria o complicaciones relacionadas a la astomía. Para concluir, si nos devolvemos a esas tres preguntas iniciales, ¿qué podemos dar como respuesta? Entonces, ¿tiene el paciente enterocolitis necrosante? Ya sabemos, no nos vamos a basar no solo de los hallazgos clínicos, sino también paraclínicos y los estudios imagenológicos que nos permitan hacer un abordaje integral y dar una respuesta. Con esto requiere el paciente cirugía, pues vamos a tener indicaciones absolutas, relativas y escalas que nos van a poder determinar, dar una respuesta en esos pacientes dudosos y dependiendo del estado clínico del paciente, pues poder determinar si hacemos un drenaje peritoneal o una laparotomía exploratoria. Sin embargo, que es importante tener en cuenta que no solo va a ser un grupo o un manejo establecido por nosotros como cirujanos pediatras, sino que debe hacerse un trabajo en conjunto con el grupo de neonatología para tomar decisiones para el paciente. Les quiero dar las gracias por su atención. Finalmente les muestro con las imágenes de la izquierda nuestro grupo de residentes y a la derecha dos de las instituciones en la cual hacemos prácticas clínicas, la Clínica Imbanaco y la Fundación de Club Noel, y en la imagen inferior nuestra Universidad Javeriana. Muchas gracias por su atención.